A ver, jóvenes, ¿qué equipo es mejor? ¿Real Madrid o Barcelona? Y para los locales, ¿la U o Alianza Lima? Aunque por ahí dicen Cristal. No sé, tú dime. Bienvenidos al repaso de la lección número 12, titulada El sello de Dios y la marca de bestia, segunda parte. Y todo esto está basado en Apocalipsis capítulo 14, versículos del 12 al 19. Apreciados jóvenes y amigos y hermanos, gracias por acompañarnos constantemente en el repaso de la lección y pues decirte de que si estás viendo por primera vez este repaso, pues suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que de esa manera semana a semana te lleguen los repasos de la escuela sabática joven. Sí, este repaso de la escuela sabática joven, aunque claro, en este trimestre la lección tanto de adultos como de jóvenes han sido muy parecidas, así que material hemos tenido bastante. Pero el próximo trimestre va a ser un poquito distinto, así que estate atento a todo lo que se nos viene en este siguiente trimestre. Pero mientras tanto estamos pues a una semanita ya de culminar, así que vamos preparándonos y abriendo nuestro corazón y nuestra mente para poder entender este tema tan importante y necesario para nuestra vida. Y antes de pasar de pleno al repaso de la lección, que está muy interesante, pues quiero saludar por su día a todos los papitos. Que Dios me los bendiga mucho. Ahí, joven, tú dale un abrazo fuerte de mi parte a tu papá. Y si eres un papá, pues Dios te bendiga muchísimo en la labor de la crianza de los hijos, que Dios te puede eliminar mucho. Dicho esto, vamos a pasar al repaso de la lección y como ya tú sabes, siempre lo dividimos en tres partes. La primera parte dice lo siguiente: el mal va en aumento. Te cuento, en el siglo XV y en el siglo XVII estaban los valdenses, una comunidad cristiana muy fiel a la palabra de Dios, que fueron perseguidos justamente por esto, porque no se sometían a las ideas que estaban poniendo la Iglesia Católica. Y en el siglo XVII, para ser más específicos, murieron 4000 valdenses porque justamente eran fieles a Dios y guardaban los principios que estaba en la palabra de Dios. ¿Qué te parece? Bueno, pues Apocalipsis capítulo 13, si bien es cierto, la lección pasada nos enseñó acerca de un falso sistema de adoración, pero no termina ahí, hay aún más. Debemos recordar las 70 semanas que habla Daniel capítulo 9. También por ahí debemos recordar la profecía de las 3200 tardes y mañanas, que traducidos a día por año según números, y Ezequiel capítulo 4 versículo 6, pues nos da unas fechas muy precisas que nos ayudan a entender un poco de lo que ha pasado a lo largo de la historia, por decir mucho, ¿sí? No es un poco, sino bastante. Y cuando nosotros hablamos de los 1260 días o años que habla pues Apocalipsis capítulo 11, nosotros tenemos que recordar lo siguiente. En el siglo IV, Constantino une la iglesia cristiana con las tradiciones romanas. En el 330, Constantino muda su capital a Bizancio. Posterior a esto muere y en el año 538 Justiniano, al ver que en Roma había quedado un vacío, pues la iglesia católica y los obispos llegan ahí, se apoderan y Justiniano les da el poder de que ellos eran defensores y precursores de la fe, dando como origen a la Iglesia Católica Romana. Y entonces, partiendo del 538, llegamos a 1798, donde el general Berthier, un general de Napoleón, va y toma prisionero al Papa Pío VI, a lo cual esto se le llama, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 12, la herida mortal que sufrió la bestia, pero que ésta no mató a la bestia. Por otra parte, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4, Pablo nos advierte algo, de que la iglesia a lo largo del tiempo sufriría disidencia, habrían falsos profetas, habría gente que mezclaría cosa buena con cosa mala. Y dentro de ello estaría, o detrás de esto estaría el hombre de pecado, que en pocas palabras es Satanás. Entonces, cuando nosotros hablamos que el mal va en aumento, necesitamos una vez más recordar esto, que el cuerno pequeño de Daniel 7, la bestia del mar que menciona Apocalipsis 13 y el hombre de pecado que menciona Apocalipsis,
Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, representan a la misma entidad. Desde luego, representan a Satanás y sus secuaces aquí en la tierra, que en este caso sería el poder político y la Iglesia Católica Romana. Ahora, Alex, ¿por qué dices de esa manera tan directa? Porque cuando nosotros vamos a la Biblia, apunta a ella. Y probablemente aquí haya varias personas que son católicas muy fieles. Y está bien. Yo no te estoy jugando a ti. Simplemente estamos hablando, la lección nos está dando a entender de cómo es que este sistema religioso, pues, no ha sido idea de Dios, sino ha sido idea de Satanás. Y que Dios ha puesto en su palabra para estar alerta y poder saber qué hacer frente a ello. Dicho esto, vamos a pasar a la segunda parte. La estrategia final de Satanás. Encuestas revelan que la sociedad, por lo general, no confía en sus líderes políticos, ni siquiera en sus líderes religiosos, y probablemente tú seas uno de ellos. Y todo esto porque, pues, uno dice, es que ellos no dicen la verdad. Y entonces, ¿dónde encontrar la verdad? Pues la Biblia es una muy buena opción, por no decir la mejor. Pero frente a las estrategias de Satanás o la estrategia que utilizará por estos últimos tiempos Satanás, necesitamos tomar en cuenta lo siguiente. La Biblia menciona que la bestia tendrá un respaldo del poder político y del poder religioso. Y entonces, cuando llegue este momento, hará que las naciones se unan. Y en Apocalipsis capítulo 17, versículos del 12, 13 y 14, menciona tres cosas. Lo primero, los poderes políticos estarán de acuerdo con la bestia y le darán su poder y autoridad. Punto número 2. Este conglomerado del error le hará la guerra al Cordero. O sea, esta unión de naciones más poder religioso le harán guerra al Cordero. Y el punto número 3 que mencionan estos tres versículos de Apocalipsis 17 es que será la última guerra que haya contra el Cordero. Solo que ojo a esto, el Cordero saldrá vencedor junto con sus seguidores. Ahora, hasta aquí, Satanás menciona de que irá contra el Cordero, que atacará a él y pues obviamente a los seguidores. ¿Te has preguntado qué estrategia usará Satanás para unir las naciones? Porque menciona en Apocalipsis 17 que las naciones se van a unir, pero ¿cómo hará Satanás para unir a las naciones? Si tú te das cuenta ahora, el mundo no está unido. China por su lado, Corea del Norte está por su lado. Imagínate que Corea del Norte se una con Corea del Sur, que Corea del Norte se una con Estados Unidos. Parece una cosa de locos, parece que esto nunca va a suceder. Que Rusia se limen asperezas con Estados Unidos. Ponte a pensar, si tú te das cuenta ahora, eso es algo imposible. Pero la Biblia menciona que esto va a pasar, que Satanás va a lograr hacer esto con la finalidad de engañar tanto a nosotros como a las personas, pues que ni siquiera saben de esto. Y lo que hizo Constantino, lo que hablé en la primera parte, Constantino unió tanto el poder religioso con sus costumbres romanas paganas con una finalidad, y es que los germanos estaban atacando a Roma y ya la estaban destruyendo. Y entonces Constantino ideó un plan de unir a toda la gente para que así sea una sola y pueda tener armas para luchar y no sean destruidas. Entonces idea este plan. Y pues la gente, tanto los cristianos como el resto, y sobre todo los cristianos que eran perseguidos, que morían en el Coliseo romano, muchos de ellos pues dijeron, bueno, entonces si Constantino une y por ahí tenemos que descansar el domingo, pues ya ni modo, ¿no? Pero al menos ya no vamos a ser perseguidos. En todo caso, está bien. Dirá que nos reunamos el domingo y nos reuniremos el domingo, pero nosotros también nos reuniremos el sábado y guardaremos el día del Señor. Y muchos fieles cayeron en esta trampa de Satanás. Si en ese momento Satanás utilizó a Constantino, pues hoy en día, de alguna otra manera, aunque tú no lo creas, y es más, hasta a mí me cuesta pensar y ver un mundo que está unido, pero la Biblia dice que va a suceder, entonces estoy seguro de que así va a ser. ¿Qué estrategia utilizará? Puede que sea el calentamiento global, puede que sea el domingo declarado como Día de la Familia, y no sé, extraterrestres para hacer frente a los extraterrestres, puede que eso pase, y tantas cosas por ahí que hemos visto en las películas, puede que pasen, ¿por qué no? Más Satanás va a estar ahí
y hará cosas grandiosas para que nosotros nos pongamos a dudar. Pero cuando veamos esto, más que nunca debemos de saber de que pues Cristo está a nada de venir. Y entonces acá entra a tallar el siguiente punto, el hecho del sello de Dios y la marca de la bestia. Y la Biblia menciona que la marca de la bestia pues se pondrá en la frente. Y cuando hablamos de la frente estamos hablando de la conciencia, estamos hablando de la razón y el juicio que una persona tiene. Y cuando habla también que la marca de la bestia será puesta en la mano, pues la mano de alguna otra manera simboliza las acciones y las obras que uno hace. Eso quiere decir que las personas que sean marcadas por Satanás mentalmente estarán doblegados a él y sus acciones y sus obras, pues, que hacen, también serán guiadas por él. Si hablamos de la marca de la bestia o del sello de la bestia, también hablamos del sello de Dios. Y el sello de Dios está en función al hecho de guardar los mandamientos y la fe de Jesús, lo que menciona Apocalipsis 14:12. Y ahora, ¿cómo nosotros saber de que el domingo es la marca de la bestia? La Biblia de otra manera nos da luz de que la marca de la bestia va a ser el domingo. Ahora, cuando hablamos de la marca de la bestia, uno dice, ¿y qué cosa es esto? ¿Es un sello? ¿Es algo que te van a poner? Bueno, no, en sí es un día, es el domingo. ¿Por qué Alex dices que es el domingo? Porque mira, si nosotros hacemos una comparación de Apocalipsis capítulo 13, donde menciona que hay una bestia que sube del mar y la otra de la tierra, esto lo conectamos con Daniel 7, vemos que ambas cosas intentan hacer algo. Y esto es crear una adoración falsa y una persecución. Ahora, en medio de esta adoración falsa, pues para ello intentan cambiar los tiempos y las leyes. Y cuando nosotros vamos a la Biblia y comparamos con los cambios que se ha hecho, netamente apunta al sábado. El sábado ha sido abolido de los mandamientos, al igual que el segundo mandamiento. Pero el sábado es un día característico, es el sello de Dios. ¿Y por qué? Para eso vamos a pasar al tercer punto, el fin del juego. Mira, el sábado es el sello de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Éxodo capítulo 20, versículos 11, da tres características esenciales de un sello. Primero, tiene nombre del propietario. Menciona ahí que el sábado es del Señor tu Dios. Tiene un título de propietario porque menciona que quien hizo, o sea, el creador, fue quien te está dando la orden de que guardes este día. Y por último, menciona que este sello contiene el territorio del Señor, porque menciona que nosotros tenemos que adorar o guardar el día sábado porque en ese día Dios hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ella. Este es el sello de Dios entonces, el cuarto mandamiento. Y no por eso estoy diciendo que el resto de mandamientos no sirvan o no debamos orar. Por el contrario, son parte de, es un todo, es todo o nada. Muy al contrario, la marca de la bestia, que menciona de que cambiará los tiempos y las leyes. Y cuando hablamos de sábado, es un día, que de la otra manera, y cuando hablamos de día, hablamos de tiempo. Y la Biblia menciona, Daniel 7 menciona de que la bestia intentará cambiar los tiempos y las leyes. Y pues el sábado es tiempo. Entonces aquí hay uno de los por qué el domingo es la marca de la bestia y el sábado es la marca de Dios o el sello de Dios. En conclusión, yo inicié preguntándote de quién eres hincha, ¿no? ¿De quién eres seguidor? ¿Del Real Madrid o del Barcelona? ¿De la U o de Alianza? Bueno, sea de cual sea, el día que estos dos equipos se enfrenten, tú no sabes quiénes van a ganar. Pero claro, si es un partido así en el cual tenga que haber un ganador sí o sí, uno de ellos será, más tú no sabes hasta la hora de la hora. Pero la Biblia, cuando hablamos de bandos, cuando hablamos de la marca de la bestia y del sello de Dios, cuando hablamos de los seguidores de Satanás y los seguidores de Dios, pues la Biblia es categórica y dice de que quienes vencerán son los seguidores de Dios. O el Cordero, o Jesús y sus seguidores van a ser los que venzan. Y entonces, si tú supieses que el Barcelona va a ganar y tendrías que hacer una apuesta, pese a que eres del Real Madrid, al final, ¿por quién harías la apuesta? Sería algo ilógico apostar por el Real Madrid si sabes que vas a perder, ¿cierto? Entonces, en en estas cuestiones de decisión, ¿por quién apuestas? ¿Por seguir a Jesús o por adorar a Satanás? Y ojo a esto, Dios quiere que tú le adores de manera libre, pero si tú te das cuenta, Satanás quiere que tú le adores a la fuerza.
hace que hagas cosas y luego te critica. Mientras que Dios está ahí paciente para contigo, para que de esa manera no seas engañado por Satanás, para que de esa manera no seas condenado. Porque Apocalipsis capítulo 14, versículos del 9 al 11, menciona que, y de paso este es el tercer mensaje angelical, menciona que aquellos que adoren a la bestia beberán del vino de la ira de Dios. Y eso quiere decir pues que vamos a morir eternamente. ¿Por qué? No porque Dios sea malo, sino porque eso hemos querido, eso hemos decidido. Así que, apreciados jóvenes, gracias por acompañarnos en el repaso de esta lección y pidamos a Dios que nos ayude a decidir, a ser fieles a Él, desde lo más mínimo hasta lo más complejo. Y ánimos, Dios quiere ayudarte a vencer esas luchas que tengas contigo, esas grandes luchas que a lo mejor caes constantemente. Dios quiere ayudarte a vencer. Que Dios te bendiga y si eres papito, que tengas un feliz día del papá y si no, hazle saber a tu papá lo mucho que lo quieres. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días aquí en la tierra sean largos y buenos. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo y un feliz sábado.